María permaneció siempre en la integridad de su virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y después del parto, por obra del Dios omnipotente. Bienvenidos, hermanos, a Pater Noster. Hoy traemos un tema bastante interesante, pero antes de comenzar con el tema, me gustaría pedirte que dejes tu like, te suscribas y si quieres hacerte miembro y ser una persona que ayude a este canal a que sigamos creciendo y mejorando el contenido, pues aquí en la descripción te dejamos un enlace en el cual te harás miembro y estarás apadrinando este canal para que sigamos adelante y mejorando día a día por el bien de nuestros hermanos. Pues bien, el tema de hoy es la virginidad de María en el parto. Un tema que tiene mucha tela que cortar. En el video de hace unos días, pues vimos, ¿verdad?, los hijos de María. Dimos respuestas a esos ataques de los protestantes en los cuales ellos niegan, ¿verdad?, de que María sea virgen y ellos dicen que tienen muchísimos hijos, ¿verdad? Aquí os dejo el enlace para que podáis ver ese video, que no es una continuación de este, pero que sí podemos seguir en este tema y también ver el otro. Es un tema común, pero este es un tema también aparte. Lo podéis ver por separado. Pues bien, la Iglesia Católica, hermano, siempre se ha caracterizado por ser la gran defensora de María, la figura bíblica más atacada, y la Iglesia se erige como su gran defensora. Los no católicos siempre pues andan dándole vueltas para ver por dónde pueden menospreciar y menoscabar el papel en la redención de la Santísima Madre de Dios. Y uno de los temas favoritos de ellos es negar el dogma de la perpetua virginidad de María. Muchos aceptan que María fue virgen antes y durante el embarazo, pero ponen dificultades a que mantuviera intacta su virginidad después del nacimiento de Jesús. Pero antes habría que definir el concepto de lo que significa la virginidad. Se llama virginidad a la integridad corporal unida a la castidad, que es virtud del alma y que informa y da valor a la integridad de la carne. Esta integridad de por sí no es virtud, sino condición natural de todo ser humano que con ella nace. Todos nacemos vírgenes, ¿verdad? Pero conservar esa integridad como homenaje del alma a Dios se llama propiamente virginidad. La Iglesia enseña que María conservó siempre intacta la integridad de su organismo, por lo que se la llama Virgen Perpetua o siempre Virgen, título que se hace usual desde el siglo IV, con una fórmula más expresa y determinada, ¿verdad? La doctrina católica afirma desde el siglo V que María fue virgen antes, durante y después del parto. La virginidad antes del parto se refiere particularmente al hecho de la concepción de Jesús en el seno
virginal de María. María concibe al Verbo encarnado sin concurso de varón y sin semen viril, por una intervención positiva del Espíritu Santo. La virginidad en el parto supone la ausencia de lesión orgánica y del dolor que naturalmente acompaña al alumbramiento. La virginidad después del parto excluye todo comercio carnal y toda nueva generación después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. El Papa Paulo IV, en el año 1555, dijo lo siguiente contra los herejes del momento. Y nosotros hoy, José Manuel, y ustedes también, hermanos, le vamos a decir esto mismo a los herejes también de nuestro momento. Dijo Paulo IV lo siguiente: María permaneció siempre en la integridad de su virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y después del parto, por obra del Dios omnipotente. La siempre virgen antes, en y después del parto. En el parto, sin duda, que el de la Virgen fue el parto más milagroso. No menoscabó la integridad virginal física. Biológicamente, el himen, ya nos estamos metiendo en temas ginecológicos, biológicamente el himen de María no sufrió detrimento en el parto de Jesús. Y tú te preguntarás, ¿cómo ha podido suceder esto? Hay dos teorías que se enseñan con bastante entusiasmo. Una, la miraculosa dilatazione, es decir, una maravillosa dilatación del himen de la Virgen que hizo que el cuerpo de Jesús pasara sin mengua alguna de su integridad. La segunda, más sobrenaturalmente luminosa, dice que Jesús anticipó en el parto el don de sutilidad propio de los cuerpos resucitados. Ese mismo don de sutilidad que tuvo el Señor después de la Pascua, el que tiene ahora María y el que nosotros pues tendremos también algún día. Este don consiste en la capacidad de atravesar otro cuerpo sin lesionarlo ni lesionarse. Así tenemos ejemplos del cuerpo resucitado de Jesús en los evangelios, ¿verdad? Jesús atraviesa la sábana en la que fue envuelto, ¿verdad? También atraviesa las puertas donde se encontraban reunidos los apóstoles por temor a los judíos, ya que si habían ejecutado al maestro, pues ellos pensaban que luego los siguientes en ser atacados eran ellos. El original en griego y en la escritura en castellano coinciden. Las puertas estaban atrancadas, tenían miedo. La puerta estaba completamente cerrada, a cal y canto. Jesús las atraviesa con facilidad. Aquí tenemos el don de sutilidad. No la rompe, no rompe esa puerta, pero al traspasarla tampoco se magulla el Señor. Los católicos creemos que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después de este.
Esta creencia ha permanecido imperturbada desde el siglo V. Solo los más racionalistas y los no católicos han rechazado e impugnado la virginidad, ¿verdad?, de María. La virginidad perpetua de María enseña lo siguiente. María fue virgen antes de la concepción. Concibió sin concurso de hombre. O lo que es lo mismo, por intervención sobrenatural, por intervención divina. Al concebir, no perdió la virginidad. Pero no solamente eso, el parto fue milagroso y sin dolor. Permaneció virgen después del parto y siempre se conservó esa integridad virginal. Vamos a leer la parte del Catecismo de la Santa Iglesia Católica en el numeral 499. Muy importante, hermanos, que siempre que vaya acompañada la Biblia, nuestra Biblia, siempre con nuestro catecismo, ¿verdad? Dice el Catecismo en el numeral 499. La profundización en la fe, en la maternidad virginal, ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Concilio de Constantinopla. Incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aipartenon, o sea, la siempre virgen. La declaración dogmática en el Concilio de Letrán, celebrado en el año 649, se efectuó la solemne definición dogmática de la virginidad perpetua de la Madre de Dios. Los padres del concilio, inspirados por el Espíritu Santo, compusieron el canon tercero que declaraba este dogma. Muy interesante, y quiero, hermanos, que lo escuchéis con atención, la declaración y la definición solemne y dogmática de la virginidad perpetua de María. Damos lectura. Si alguno, de acuerdo con los santos padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre virgen, en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre, desde toda la eternidad, en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad, que permaneció intacta después de su nacimiento, sea anatema. Hay un personaje que hay que resaltar y hacer justicia respecto a esta definición, ¿verdad? Se trata de San Máximo de Turín. Lo que es del César se lo damos al César. San Máximo de Turín fue obispo de Turín ya en el año 398 y falleció entre los años 408 y 423. Hay ahí un baile, ¿verdad?, de años en el cual no se sabe muy seguro cuándo falleció. Y fue uno de los que prácticamente se anticipó a la definición del dogma de la perpetua virginidad de María, y en uno de sus sermones, el número 5, se expresó en los siguientes términos. Fíjense qué interesante. San Máximo de Turín,
obispo católico en el siglo IV. La Virgen concibe sin la intervención de varón. El vientre se llena sin el contacto de ningún abrazo y el casto seno se acogió al Espíritu Santo, que los miembros puros custodiaron y el cuerpo inocente albergó. Contemplad el milagro de la Madre del Señor. Es virgen cuando concibe, virgen cuando da a luz y virgen después del parto. Gloriosa virginidad y preclara fecundidad. Más claro no puede ser, ¿verdad? Tenemos aquí también algunos testimonios de los padres de la Iglesia, padres apostólicos y santos, en los que también, ¿verdad?, confirman la perpetua virginidad de María. ¿Dónde está eso, José Manuel, en la Biblia? Calma, vayamos por pasos. La perpetua virginidad de María Santísima era considerada dogma de fe desde los primeros siglos del cristianismo. Así fue enseñada por el magisterio ordinario, por los padres apostólicos y los santos y padres de la Iglesia, y creída por el sentir sobrenatural de los fieles. Así fue defendida desde entonces, pues ya era atacada incluso en tiempos de los apóstoles. Fíjense qué interesante lo que dijo San Ignacio de Antioquía. Uno de los padres apostólicos dejó la siguiente sentencia. Fíjense, al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María, su parto, la muerte del Señor, 3 clamorosos misterios que se cumplieron en el silencio de Dios. El diablo no lo sabía. No sabía la virginidad de María. Tampoco sabía que fue virgen después del parto. Y tampoco sabía que la muerte del Señor nos iba a redimir. ¿Verdad? Y todo eso se cumplió en el silencio de Dios. Pues ese silencio de Dios igual ha afectado a muchos hermanos protestantes, que se les oculta la virginidad de María, incluso su parto, incluso la muerte de nuestro Señor. Los primeros en errar sobre la perfecta y perpetua virginidad de María fueron los judíos de su tiempo, que creyeron que Cristo pues era hijo carnal de San José. Y esto no debe de extrañarnos, porque no pudieron revelarse todos, ¿verdad?, todos los misterios de una vez, y mucho menos el misterio de la encarnación, que el beato Duns Scoto nos lo muestra de la siguiente manera. Prefirió el Señor, esta sentencia del beato Duns Scoto me parece maravillosa. Por favor, presten atención. Fíjense, precioso, la elocuencia del beato Duns Scoto. Prefirió el Señor que se dudase de su origen divino, a que se echase mancha sobre la fama de su madre. El que Jesús naciera, ¿verdad?, de una madre virgen, más que un error, pues debe de llamarse ignorancia de los judíos. Pero esto, luego de la ascensión, se convirtió en ocasión incluso de difamar a María. Incluso los judíos que confesaron a Cristo como el Mesías rehusaron ver cumplida la profecía de Isaías, interpretando de una manera diferente y restando fuerza a la palabra Virgen del
oráculo del profeta que decía: he aquí que una virgen concebirá. Y así lo atestigua San Justino en el siglo II en sus diálogos con el judío Trifón. De los judíos, la calumnia pasó a los que tenían afinidad ideológica de sangre con ellos, como los ebionitas, comunidad cristiana procedente de los hebreos y que fueron furiosos negadores de la integridad de María Santísima. Más tarde encontramos otros ataques y en el siglo IV los proferidos por los apolinaristas y arrianos, a los que San Epifanio apodó como antidicomarianistas, es decir, los que atacaban al corazón de María y los refutaba diciendo, fíjense qué cosa tan sencilla y bien dicha de San Epifanio. Dijo lo siguiente: quien jamás, nombrando a María y preguntando, no dice enseguida la Virgen María. En efecto, ella siempre incorrupta. Es muy sutil, hermanos, por ejemplo, cómo muestran los protestantes a María. Si decimos la Virgen María, damos por hecho que María fue Virgen perpetua. Pero muchos de ellos simplemente dicen María o María, la madre de Jesús. ¿Ve? Ya no va junto al nombre, ¿verdad? Esa cualidad, virgen, ¿verdad? Y es una manera sutil, ¿verdad? Muy sutil de quitar, ¿verdad? Esa propia virginidad de María. Es algo sutil, pero que lo hacen muchísimo. Pero quien ganó la miserable palma de ser el más audaz y ofuscado negador del privilegio virginal de María, pues fue Elvidio, contra el que se levantó, por ejemplo, San Agustín y sobre todo San Jerónimo, ¿verdad? Que incluso escribió contra él en su famoso tratado De Perpetua Virginitate, ¿verdad? No sé si lo dije bien. De Perpetua Virginitate. No sé si soy bueno en latín o soy malo, ¿verdad? La perpetua virginidad de María, del cual voy a tomar un pequeño extracto de lo que dice ese tratado. Dice lo siguiente: por ventura no pudo alinear contra ti a toda la multitud de escritores, como Ignacio Mártir, Policarpo, Ireneo, Justino y muchos más, varones apostólicos, elocuentes, que siguiendo la misma doctrina de la virginidad de María, escribieron libros llenos de sabiduría. ¿Verdad? San Jerónimo ya estaba diciendo que no es algo suyo, que no es un invento suyo, sino que eso ya viene desde tiempos apostólicos, incluso de los discípulos directos de los apóstoles, ¿verdad? San Jerónimo fue un gran luchador de la fe y que hizo enmudecer por larguísimo tiempo a los blasfemos enemigos de la virginidad de la Santísima Madre de Dios. En dicho tratado podemos leer también un reto que hizo a los herejes de la época. Pero nosotros, tú y yo, hermano, vamos también a retar de esa manera a los herejes de esta época. Dijo San Jerónimo lo siguiente: díganme, ¿cómo entró Cristo cerradas las puertas a donde estaban los apóstoles para cerciorarles de la verdad de su carne resucitada? Y le responderé como María,
siendo virgen, engendró a Cristo y después del parto quedó tal. Esa pregunta se la podemos hacer a los protestantes. ¿Cómo entró Jesús? ¿Cómo pasó esas puertas? O también, ¿cómo entró Jesús en el vientre virginal de María? Díganme cómo fue y yo les diré cómo fue ese parto. Es imposible transcribir todos los testimonios de los santos padres defendiendo fervorosamente esta gloria de la Santísima y Virgen Madre de Dios. Hunter da esta pequeña síntesis sobre la opinión de los padres de la Iglesia. Dice: Jerónimo escribió un opúsculo íntegro defendiéndola contra el vicio. Para Genadio, la doctrina que niega la virginidad perpetua de María es una locura y una blasfemia. Para Orígenes, una locura. Para Ambrosio, un sacrificio. Para Filostorgio, una impiedad y doctrina conveniente a los ateos. Para Beda, una perfidia. Según Ciricio, los defensores de la doctrina que niega la virginidad perpetua no defienden otra cosa más que la perfidia de los judíos. Según San Agustín, son herejes. Según San Hilario, irreligiosos o impíos y vacíos de toda doctrina espiritual. Según San Epifanio, esta doctrina es una temeridad que supera toda improbidad e impiedad, ¿verdad? Quien piense eso se ha dejado llevar por la mentira de los judíos y son impíos, además de herejes. Perdónenme si me pongo de esta manera, porque es que a mí, cuando se ataca a María, yo me convierto, como dice nuestro hermano Fran Morera, en una araña peluda, ¿verdad? Me convierto en una araña peluda, pero por supuesto que lo hago con todo el cariño, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero la verdad, por supuesto que hay que enseñarla, hay que mostrarla, ¿verdad? Esto es lo que enseña la Iglesia desde el siglo I hasta nuestros días. Ni más ni menos. Vamos a ver ahora la parte bíblica, ¿verdad? Porque muchos dirán: ¿dónde aparece eso, José Manuel, en la Biblia? Paciencia. Muchos no católicos, protestantes, evangélicos, etc., dirán que dar a luz sin perder la virginidad pues es algo imposible, ¿verdad? Negando incluso las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación, el cual dijo que para Dios no hay nada imposible. Si preguntáramos a un ginecólogo si una mujer puede concebir un hijo sin intervención de varón, pues respondería, ¿verdad?, al carecer de fe. Y es un hecho que es un hecho fuera de toda lógica humana. Dios puede hacer lo que quiera y como quiera. Él quiso dejarnos esa señal. No hay cosas ilógicas, pues Dios mismo es la lógica perfecta. Les voy a poner un ejemplo. Dios se apareció en Éxodo capítulo 3, versículo 2, y se apareció en una zarza que estaba ardiendo. Y dice la Sagrada Escritura que no se consumía. Algo fuera de nuestra lógica humana, ¿verdad? Pues del mismo modo, Dios se hizo carne, tomó carne de María y pasó por ella
sin perjuicio de su virginidad, aunque a ti no te entre en la cabeza. Igual que a mí tampoco me entra en la cabeza ver una zarza ardiendo y que ésta no se consuma. Y asimismo, Isaías, en el capítulo 66, versículo 7 y 8, dijo lo siguiente. Fíjense qué cosa. Antes de tener dolores, ya había dado a luz. Antes de llegar el parto, había parido al varón. ¿Quién oyó tal cosa? ¿Quién vio cosa semejante? Pues yo le pregunto a los hermanos protestantes, María, sin dolor, parió a Jesús, sin detrimento de su virginidad. ¿Quién oyó tal cosa? ¿Quién vio cosa semejante? Para Dios no hay nada imposible. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice el Señor, el mismo Señor nos va a dar una señal. Una virgen está encinta. Va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Pues aquí tenemos esta profecía donde el profeta nos dice qué clase de señal va a dar Dios a su pueblo para que el Mesías sea reconocido. Aparece en escena una virgen y esta virgen pues va a dar a luz un hijo que pondrá por nombre Emmanuel. Pero quiero que observen una cosa muy importante para entender esto, ¿verdad? El profeta dice, una virgen está encinta y dará a luz un hijo. El profeta Isaías, para unir las dos partes de la frase, una virgen está encinta y va a dar a luz, ¿verdad? Fijémonos que usa la letra Y, que en este caso es una conjunción copulativa. Estamos analizando la frase. Es una conjunción copulativa. Muchos dirán, ¿qué es esto? Pues son aquellas palabras o grupos de palabras que combinan varios elementos de la misma oración para darles un significado conjunto. O sea, una virgen está encinta y sin dejar de seguir siendo virgen, pues da a luz un hijo. ¿Verdad? Es virgen, nos quiere decir ese texto, es virgen antes del parto, después del parto y sigue sin perder la virginidad virginal de María. Eso no se altera, ya que una cosa no se puede dar sin la otra. Me parece muy interesante también el dato que nos da San Lucas, acompañante incansable de San Pablo y autor del libro Hechos de los Apóstoles. Él era médico, así dice Colosenses capítulo 4, versículo 14. Y no quiso pasar por alto el asombroso alumbramiento y milagroso nacimiento de Jesús, en el cual pues él relata de la siguiente manera en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 2, versículo 7. Fíjense. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esto que nos indica San Lucas no sale de él, que lo escuchó, que lo oyó de alguien, ¿verdad? Sino que San Lucas, si comenzamos a leer el capítulo 1, él era un gran investigador y se entrevistaba a las personas que eran protagonistas de los santos evangelios. Por tanto, esto no lo pudo hacer con San José, pero sí lo hizo con María. El Evangelio de San Lucas
Por otra parte, muchos incluso le dicen que es el Evangelio de María, porque todos los hechos donde aparece María o Jesús está contado por María. María, ¿verdad?, es bastante importante en este Evangelio. Y tres acciones correlativas, como podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 7, muestran que el parto de María no fue un parto dramático en el sentido del sufrimiento de una mujer que da a luz. Podemos leer de nuevo. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Todo seguido, ¿verdad? La Escritura no aporta ahí más datos. María dio a luz sola. No había parteras para ayudarle en ese trance tan complicado, ¿verdad?, en aquel tiempo, como era, pues, dar a luz. María se bastó sola para atender a su hijo, demostrando este pasaje que no hubo desmembramiento ni rompimiento de himen, ¿verdad? Imaginen un parto hace 2000 años atrás, sin epidural, sin anestésicos, ¿verdad? Un complicado parto. Por ejemplo, una mujer que dé a luz, aún con todos los medios que tenemos y todos los adelantos médicos que existen, y muchas mujeres pasan muchísimos días, pues, en reposo después de un parto. María no, María dio a luz, lo envolvió en pañales y lo colocó en el pesebre. Algunos no católicos pues dicen, pero es que en Génesis 3:16 dice que la mujer va a parir con dolor, ¿verdad? Es lo que dicen ellos. María es mujer, por tanto, María sí pasó por esos dolores. A lo que respondemos nosotros: el dolor del parto en la mujer es consecuencia de la unión carnal con el varón, ¿verdad? De donde, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: parirás con dolor, y se añade, y estarás bajo el dominio del varón. Pero como dice el gran San Agustín en su sermón de Assumptione Beate Virginis, de tal sentencia debemos excluir a la Virgen María, Madre de Dios, la cual, dice San Agustín, que por haber concebido a Cristo sin la culpa del pecado y sin el menoscabo de la unión con el varón, engendró sin dolor y sin violación de su integridad, permaneciendo intacto el pudor de su virginidad. Cristo, en verdad, asumió la muerte, pero por su propio deseo espontáneo, para satisfacer por nosotros, no como por necesidad emanada de aquella sentencia, ¿verdad? Porque él no era el deudor de poder pagar con la muerte. San Agustín, en su sermón de Nativitate, hablando a la Virgen Madre, San Agustín también dice: ni en la concepción se alejó de ti el pudor, ni en tu alumbramiento se hizo presente el dolor. San Agustín, siguiendo una teoría particular, dijo: Cristo pasó como la luz por el cristal al nacer de María Santísima. Pero hay muchas personas que son bastante enrevesados, ¿verdad? Y aunque se dicen sola escritura, pues buscan debajo de las piedras donde poder insultar o donde menoscabar a María. Ellos
en una objeción bastante común de ellos, dice que en el libro de Hortus Salvatoris se cuenta que el nacimiento de Cristo, pues, asistieron parteras, que parecen necesarias para la parturienta, pues, por el dolor, ¿verdad? Y luego parece que la Santísima Virgen, según ellos, en ese libro, pues, dio a luz con dolor. Respondemos. En Lucas capítulo 2, versículo 7, se narra que la propia Santísima Virgen, como hemos dicho, lo envolvió en pañales y colocó en el pesebre al niño que acababa de dar a luz, y que con esto queda demostrado que la narración de Hortus Salvatoris es una narración de un libro apócrifo, además de falso. Además, San Jerónimo, en su obra Contra el Vidio, en el capítulo 4, dijo lo siguiente: no hubo allí partera alguna, ni se hizo presente diligencia alguna de mujercillas. María fue la madre y María fue la partera. Envolvió al niño en pañales y lo colocó en el pesebre. Asunto concluido, ¿verdad? Eso es lo que opina, y así creemos los católicos, que ocurrió en el milagroso parto de María Santísima. Pues hemos visto en el vídeo anterior los hijos de María, hemos respondido a todos esos ataques y hemos incluso buscado en la Sagrada Escritura los papás y las mamás de esos hijos, esos supuestos hijos que los protestantes adjudican a María. Hoy hemos visto, ¿verdad?, el parto sin detrimento de la virginidad de María, y en otro próximo video vamos a ver la virginidad de María en el cristianismo primitivo. A mí María es un gran tesoro. María debemos de conocerla. ¿Por qué? Porque conociendo a María conoceremos más a su Hijo. María nos lleva a Jesús. Muchos dicen que creer en María, amar a María, pedir intercesión a María es idolatría. Que nadie te engañe. María tiene un papel especialísimo dentro del plan salvífico de Dios. Los católicos simplemente le damos el lugar que a ella y solo a ella le pertenece. María, la nueva Eva, y Cristo, ese nuevo Adán. Igual que por dos personas, Adán y Eva, entró el pecado y la muerte al mundo, por parte de Jesús y María Santísima, su madre, y Virgen Perpetua, pues vino la salvación. Así que te pido, hermano, que compartas este video, me dejes tu like, ayudará a que este canal pues se posicione más arriba, ¿verdad? Es una manera también de evangelizar. Si ayudamos a los canales católicos, dándole me gusta, compartiendo, etcétera, pues los canales católicos que estamos dando guerra dentro de esta plataforma, pues YouTube pues lo tendrá más en cuenta. Y si quieres apoyar el canal, pues hazte miembro. O también puedes colaborar con nosotros mediante Patreon, que lo puedes encontrar en el cabecero del canal. Hay un logotipo pequeño en el cual también ahí puedes colaborar con este canal. Dios te guarde, Dios te bendiga.